Muy buenas tardes, 17 de abril del 2023, siendo a esta hora las 4 de la tarde pasadas. Y bueno, quiero hablar el día de hoy de muchas cosas. Y lo primero que quiero hablar es sobre el eclipse que se va a presentar el próximo 20 de abril. Hoy, gracias a alguna información que estaba recibiendo de astrólogos importantes que sigo alrededor de todo el mundo el día de hoy. Miré el canal de Instagram de Mauricio Puerta y hoy decía él que había habido un eclipse, uno de los primeros eclipses que se van a desarrollar durante los próximos días, que obviamente el del 20 va a ser un poco más fuerte que el de hoy. Sí, y él hablaba como, de alguna forma, hay que ver los eclipses como algo positivo, ¿no? Que hay mucho terror y mucha, digamos, hay mucha controversia sobre el tema de los eclipses, ¿no? Y quiero, de alguna manera, ya que durante estos días pre-eclipses he estado mirando mucha sombra y observando mucha sombra, que se destapó en algún momento, ¿sí? en la historia de la humanidad, y me fui a una historia, digamos, a través de Netflix. Todo el mundo, pues ya mucha gente, digámoslo, ha visto Netflix, ha visto esta historia. Y yo no la había visto, aunque yo ya la conocía, que es evidentemente la de Jeffrey Dahmer. Y esta historia la conocí yo cuando tomé clases en la universidad sobre asesinos en serie. Así que sé bastante, me leí buenos libros al respecto. Tuve un profesor excelente, Miguel Mendoza, de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Claro, durante esa época que estaba en la universidad y que obviamente la creatividad es infinita, pues me dio por tomar esta clase y me encantó y aprendí sobre el tema de los asesinos en serie, específicamente que se da en un lugar como Estados Unidos y como en otras partes del mundo. Claro, yo ya conocía esta historia, me parecía pues wow, ¿no? Complicada de entender, ¿verdad? Pero como que pasó muy, ¿no? Por encima, me aterró y todo, pero no me quedé allí. En Halloween pasado, precisamente, le hicieron mucho culto a la imagen, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Esa era la información que yo recibía de los Estados Unidos, que se le hizo mucho culto, ¿no? A Jeffrey, mucho culto, muchos chicos disfrazados de este ser, ¿no? Que ha hecho para muchos cosas maléficas, ¿no? Con una sombra muy potente. Y bueno, he estado mirando un poco esta serie, ¿no? Además soy comunicadora social, audiovisual, donde para entender muchos personajes y la psicología de los personajes, pues tenía que ver este tipo de series, películas, ¿no? Y cómo la cuentan es muy importante. También porque existe una responsabilidad como comunicadores. Los comunicadores tenemos una responsabilidad a la hora de comunicar una historia macabra creada por la mente, por la fantasía del ser humano. Es algo hermoso cuando lo llevamos a un punto donde hay cosas buenas, ¿sí? Entonces la fantasía se vuelve realidad y se realiza cuando mi mente está en positivo. Entonces se ve cosas buenas y positivas. Pero en el caso de un chico como Dahmer, ¿no? Se enfocaba mucho en lo negativo. Entonces, al enfocarnos en lo negativo, todas esas fantasías de alguna forma se manifiestan de manera negativa. Esto es simplemente lo que está mostrando la historia de este personaje, ¿sí? ¿Por qué razón pasó esto? ¿Por qué razón sucedió esto? ¿Verdad?
tengo que decir que me tuvo colgada, o sea, metida en la serie durante 3 días seguidos. Sí, y cuando yo me obsesiono con algo, me obsesiono porque tengo que descubrir la verdad de algo muy escorpiona, ¿verdad? Y cuando comencé a verla, volví a recordar esa historia, comencé a recordar todo eso que había sido aprendido con anterioridad sobre los asesinos en serie. Sí, hay personas, yo me atrevería a decir que hay personas que nacen con una carta astral, sí, ya que soy también astróloga y creo en la astrología. Pienso que hay personas que, si uno mira los planetas y si uno mira algunas cosas, tienen lógica. Era un geminiano en casa 8. Entonces ahí hablamos de dos energías que son muy importantes. La energía de Géminis, la energía de Escorpión. La parte oscura, digámoslo, de esa combinación, porque además tenía más planetas en casa 8, te pones a mirar que tenía una mente bien oscura. Es más, si miramos a Mercurio de este personaje, vamos a ver que también está en la casa 8, en Géminis. Entonces, obviamente, era una persona con un pensamiento, una mente muy oscura. Y lo vemos claramente porque Mercurio es la mente, ¿no? La parte mental. Entonces, claro, al darnos cuenta, ¿no? de esa mente tan oscura, y él mismo lo dice, yo, ¿por qué? ¿No? A una de las personas que lo entrevistó luego, todo lo que confesó cuando lo capturan y confiesa todo lo que hizo. Y dice, bueno, ya me voy a soltar, ya voy a ser yo, este soy yo. Sí, esto fue lo que hice, ¿sí? Y en todas sus declaraciones, él al final dice como, es que yo todavía no sé por qué soy así, pero me di cuenta, llegó un punto en que me di cuenta que tenía una mente muy siniestra. Nació con ciertos planetas, con ciertas cosas que lo fueron llevando, ¿sí?, a ser ese personaje que terminó siendo. Yo creería que no todo está regido completamente por los astros, yo creo que de alguna forma existe una voluntad, ¿cierto? Existe una voluntad a la hora de hacer las cosas, ¿sí? Y creo que cada persona pues es libre de escoger si se va por un ámbito, digámoslo, a ver, positivo, de luz, optimista, encontrar una salida, ¿no? Cuando uno de pronto como ser humano se encuentra en situaciones de crisis, ¿sí? Donde, por ejemplo, en este caso hay adicciones, y él tomó un camino más oscuro de adicción, ¿no? Entonces la adicción también, no solamente astrológicamente hablando, mostró sus problemas, ¿sí?, a través del alcohol, las adicciones. Y cuando las adicciones no se pueden de alguna manera orientar, ¿sí?, cuando de alguna forma no existe la posibilidad de hablarlo abiertamente, de poder sacar la oscuridad, esa oscuridad va a crecer. Entonces, cuando no se tiene conciencia de la importancia, no solamente de decir, yo soy una persona súper oscura o súper negativa, o sí, entonces hay que ver qué es lo que estamos viendo, observando, y nivelarlo con algo también positivo. Les voy a comentar algo muy interesante, y es que también una de las cosas que me motivó a ver esta serie, bueno, además de que me encanta el tema, ¿no?, como les estaba diciendo, mi esposo es de hecho es de Wisconsin, ¿no? Y me ha comentado mucho, ¿no?, del tema de los niños y que del colegio, y bueno, que este muchacho fue, creo que al mismo colegio donde él fue, o vivía muy cerca, no me acuerdo. Bueno, en fin, eso fue algo en el 91, cuando aparece este ser tan macabro diciendo, este soy yo. Como que la gente no quería hablar sobre eso, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Y allí fallaron muchas cosas, la policía, la sociedad, todo, ahí fallaron muchas cosas, fallaron los padres también, hubo muchas cosas que fallaron, y él de alguna manera es una consecuencia de algo, llámese buena o mala,
¿sí? Y cómo de alguna manera hay sombra y hay que mostrarla, hay que evidenciarla. Pero claro, al igual que este muchacho que no quería, ¿sí? O que no podía decir cómo era, o que cuáles eran sus fantasías negativas de por qué sentía la sensación de matar y le gustaba, por qué llegó a tal adicción de tener que asesinar personas para sentirse bien. ¿En qué momento la mente comienza a enfocarse en fantasías oscuras y llevarlas a cabo? ¿Y dónde estaban los papás? Entonces, ¿los papás dónde estaban? Fue un niño muy solo y se la pasaba la mayoría del tiempo se la pasaba borracho, ¿sí? Porque no tenía un control paternal de absolutamente nada. Porque era un problema, el chico siempre fue una persona muy diferente y obviamente en una sociedad, ¿no?, que exige de alguna forma ser parte de, ¿sí? No poder encajar para algunas personas es algo muy difícil. Y esas personas sufren, ¿sí? Y a veces, claro, le pasa como a Hammer que de pronto se les tuerce, ¿no?, el coco y de pronto empiezan a pensar cosas porque lo están direccionando o porque hacia allá es donde encuentra su felicidad. ¿Dónde estamos encontrando la felicidad entonces? Entonces un chico que de alguna manera hizo lo que hizo y esta ciudad, este estado, este lugar, pues dice ya no más, no queremos hablar del tema de qué fue lo que pasó, aunque de alguna forma, digamos, no deja de sorprender este tipo de cosas. Y cómo, de alguna forma, también, si ustedes miran cómo después de que Hammer es capturado, cómo se vuelve inclusive una persona, casi una celebridad. Claro, porque si yo quiero obtener la fama, sí, supongamos ese es el objetivo, o yo quiero ser alguien, sí, importante, siento la necesidad de ser importante, es evidentemente que lo que yo vaya a hacer va a ser un ejemplo para otras personas. Si usted se va por el camino bueno, pues obviamente a usted puede que admiren o sí, o sea, un ejemplo, sí, etcétera, etcétera. Pero hay otras personas, sí, que también escogen ser ejemplo del otro lado, del lado oscuro. ¿Para qué? Pues para ser un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿sí? Y menos mal que existen personas, ¿sí?, que tuvieron que existir y que tuvieron que mostrar esas sombras. ¿Para qué? Para que no vuelvan a ocurrir, ¿sí? Entonces, esta historia evidentemente me exige, ¿sí?, tener que ver algo positivo detrás de esta historia. Y entendiendo que, por ejemplo, mi esposo no quería ver la serie, era tanta, se leyó un montón de cosas sobre él, pero obviamente, ¿no? Es como cuando a mí me pasa con Pablo Escobar, ¿no? Cuando yo veo que todo el mundo ve las películas de Pablo Escobar y todo, ¿no? Como quien dice, pucha, es que este man era un asesino, ¿no? Entonces, cierto, pero será obviamente con una energía increíble, ¿sí? Podía manifestar muchas cosas, ¿cierto? Bueno, esto pasa lo mismo un poco con el tema en Milwaukee, en Wisconsin, ¿sí?, donde esta persona que era carnívora de Wisconsin y todo eso, pues se les volvió como un trauma y obviamente lo único que la gente puede pensar de ella es sobre el asesino, ¿no? Para colmo de males, ¿no? Pero como les digo, cuando intentamos tapar la sombra, sí, cuando intentamos tapar la sombra es peor porque ella termina saliendo de alguna manera, ¿sí? Y lo importante es el balance. Entonces, bueno, además de aplaudir todo el tema de la serie, qué bien hecha que está, me di cuenta que hay como 4 directores diferentes, no sé, sí, como que es muy interesante todo lo que se mostró. Hay algo que me obliga, como ya decía, el de alguna manera ver lo positivo de esta serie, ¿no? Porque uno dice, bueno, es muy negativa, o sea, yo que soy una persona que logra como meterme muy profundamente
a las cosas y absorber, digamos, que es lo que hay allí. Claro, noté una fuerte oscuridad. Géminis, Escorpio, en este caso. Entonces, como si esta persona que es de mente, que es de aire, que además trabaja las energías, ¿sí?, polares como Géminis, ¿sí? Tenemos un lado positivo y algo que esconder. Digamos que eso hace parte, sí, del ser humano, y por lo general la sociedad intenta que la parte negativa de cada uno de nosotros esté controlada, manejada y que nadie lo sepa. Pero de alguna forma sale y aparece y surge y se manifiesta, ¿sí? Obviamente una energía que tal vez en su comienzo fue muy diminuta. Este personaje, Jeffrey, lo fue alimentando poco a poco hasta convertirse en una energía negativa muy grande, ya difícil de controlar. Y esto pasa mucho cuando se tapan muchas cosas, ¿sí? Cuando no, ¿de quién es la culpa? No, de nada, de solamente de Dagmar o lo que sea, es solo la culpa de él. Si acá no hay nadie más responsable que él, punto, usted condénese, lo que sea, ¿sí? La sociedad pues obviamente exige que todos los seres humanos y toda la gente seamos de alguna manera civilizados, o que nos podemos tratar bien entre los seres humanos, ¿verdad? Ese es como el ideal. Hay algo que se rescata de esta historia, sí, a pesar de lo trágica que es, a pesar de lo oscura, y cuál es, digamos, ese centello o ese brillo o ese final del túnel, que uno dice, bueno, ¿por qué pasan estas historias tan negativas? ¿Sí? ¿Por qué le pasó esto a mi familia? ¿O por qué fui la vecina de Ahmed durante tantos años y esto me afectó tanto? ¿Sí? ¿O qué hay detrás de todo eso? Inclusive uno cómo puede entender la historia de una manera diferente, ¿no? Donde no es solamente juzgarlo, porque inclusive hay una parte muy bonita de esa historia de él, y si me lo permiten decirlo, sí, tengo que ver algo bueno en esa persona. Tengo que, sí, o sea, hizo cosas que yo no entiendo, no comprendo, sí. Pero obviamente tenía una obsesión muy fuerte, y estaba encaminado a conseguir su obsesión, lo que le gustaba, lo que quería. Pero ¿qué es esa parte positiva? ¿Sí? Que al final logra él confesar, ¿sí?, quién es. De alguna manera estar tranquilo consigo mismo, ¿sí? Aceptar que cometió errores o no errores, ¿sí? Ver lo que estuvo mal, pero se abrió completamente. Y además es algo muy bonito ver que no se le presta mucha atención a la serie. Yo estaba encantada en esa parte porque me pareció increíble, y es cuando el padre de alguna manera se acerca, cuando a él lo condenan con 13 cadenas perpetuas, lo condenan, y él aparece, ¿no?, en la oficina donde él está, y le da un abrazo y le dice, perdóname, yo me siento también responsable, no solamente tú cargas con eso, le estaba diciendo, tú cometiste errores, pero también es mi culpa, porque yo no estuve allí, porque yo no te escuché, no sabía lo que... Sí, hay una parte donde el padre de alguna forma se vuelve humilde, baja su ego y acepta que de alguna forma el ser que tiene al frente, que es su hijo, y que él en parte se siente responsable. Obviamente, pues en algún punto Jeffrey también fue consciente de lo que hacía, ¿no? Y sabía que estaba haciendo algo mal, pero ya llegaba un punto en el que tú, ¿qué le puedes pedir a una persona que se vuelve adicta a algo? Que pare, no va a parar. No para si no se detiene, si ya existe un fuera de control absoluto. Eso también le abre mucho el corazón al hijo para poder expresarse, ¿sí?, para poder entender.
Y es allí cuando él mismo dice, es que no sé por qué era así, pero no sé por qué soy así, pero soy así. Así soy. Entonces, en medio de todo, como que se volvió una ovejita negra, no solamente para su familia, ¿no? Porque toma todo, como que adquiere todo el problema que también tenía el papá. El papá también quería a veces también como matar, asesinar, ¿cierto? Tenía también como este tipo de cosas, sí. Era un científico también, sí. Pues, que se iba a imaginar que enseñándole pues a abrir cuerpos iba a convertir a su hijo en un asesino en serie, sí, pero es allí la importancia de ver pues cómo va el hijo, cómo va desarrollándose, sí, qué está haciendo, qué está pensando. Y uno pues, uno ve que ellos le preguntaban, ¿cierto? O sea, no es que ellos de pronto sí se ausentaran en ciertos momentos importantes que lo quebraron mentalmente, pero también como que también preguntaban. Y el chico pues decía mentiras. Entonces también se fue enfocando eso hacia un lugar muy negativo, porque no era capaz de expresar sus cosas, no era capaz de decirlas y de sacar la oscuridad. Entonces el crear mentiras y eso lo iba desencadenando más a un lugar donde él mismo no quería estar. O quería estar pero no podía controlarlo. Entonces, de alguna forma, aquí muestra la oveja negra que fue no solamente para su familia, sino también para su sociedad. Era la oveja negra de la familia, sí, y era muy negra, era extremadamente negra, porque tenía sobre sus hombros la carga de eliminar de raíz muchas cosas negativas en su familia, donde había impulsos asesinos, impulsos salvajes, sí, impulsos de control. Y si uno se fija, por ejemplo, en la carta natal de Jeffrey, su luna es Aries. Es una luna emocional muy fuerte, que cuando ustedes ven en la serie se enoja, como que se enojó el señor, como que no lo va a repetir 2 veces, ¿sí? Era muy explosivo y por eso también ese tipo de actitudes violentas. Ahí digamos la energía oscura o digamos la energía es obviamente la casa 8, la casa de Escorpión, que obviamente indica una transformación. Entonces era una persona que tenía que contar su historia, en pocas palabras, y tenía que hacer pública su historia negra, que fue muy negra. Y ahí nos damos cuenta, Mercurio, Géminis, casa 8, ya, para que no fuera a ser contada de nuevo. Y a través de la familia, Entonces todos los problemas que él significaba y que él era y su mamá no era tampoco ninguna santa, también tuvo sus problemas, sí, todos eran descendientes alemanes, y, es decir, como que de alguna forma hay muchas cosas, sí, con las que trae cada ser y este ser tuvo que mostrar su lado oscuro. Por eso es que al final, no al final, pero sí al final, digamos, de los asesinatos y cuando es capturado, de alguna forma mucha gente lo admira porque es que de alguna forma la admiración es ese punto donde usted ya dice, aquí fue, yo así soy. Y el tipo, a diferencia de muchos asesinos que negaron lo que es y lo que hicieron, ¿cierto? Que no hablan su verdad o no pueden expresar, sino siguen mintiendo, ¿cierto? A pesar de que ya están en la cárcel. Él lo que hizo al final fue decir, sí, así soy yo. Y yo creo que por eso tanta admiración a la larga, ¿no? Una persona que al final, pucha, le tocó soltar todo y yo creo que fue un alivio seguramente en algún punto para él y darse cuenta pues que era una celebridad, que como les digo, depende si se quiere ser celebridad desde el punto de vista positivo, pues se da desde el punto positivo, si se da desde el punto negativo, se da desde el punto negativo. Al final de cuentas, quieran o no, pues tuvo fama y reconocido y bueno, hasta que llegamos a 30 años después y todavía existen mucha controversia a través de esta historia que para muchos es ficción, podría llegar a pensarse que es ficción, que es una cosa de locos, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿sí? Que
nivelemos nuestra mente. La mente debe tener su lado positivo, pero también hay que ver nuestro lado negativo, aceptarlo, amarlo y dejarlo salir. ¿Qué es lo importante? Que ya después de que se deja salir, ¿sí? O que ya de alguna forma se manifiesta, pues hay que de alguna forma tratarlo con amor, con cariño. A veces también le importaba 5, porque era geminiano, ¿no? Entonces tenía esa dualidad, que a veces podía mostrar su cara más noble, pero también podía mostrar su cara más oscura. Entonces, ¿cómo el decir la verdad y decir las cosas son importantes para poder liberarse? ¿Liberarse de qué? De las sombras. Entonces, cuando se tiene que enfrentar hacia esa verdad, pues se da cuenta que lo tiene que hacer y lo dice. De alguna manera, ese lado positivo de ver esa sombra. Si no, él no dice la verdad, pues digamos, no había habido tantos estudios, tanto entendimiento. En medio de todo uno dice, pucha, menos mal que habló, pero hay otros que no hablan nada, que no son capaces de aceptar sus errores, sus problemas, entonces no logran transformarse. Una de las cosas más bonitas también que tiene la película es que él termina convirtiéndose y siendo cristiano. Pues yo pienso que ya cada uno es libre de pensar si lo hizo o no con fe, o si lo hizo porque se quería ganar la confianza de la gente, o en fin. Pero bueno, pienso que de todas maneras él descansa también de ser lo que es cuando se entrega y inclusive cuando el asesino le pregunta, él dice, yo estaba mal, yo no me encontraba bien cuando hice esto, pero ahora pues entendí. Entonces, pues también pasa, ¿no? Que muchos asesinos también, muchos han dicho eso en el pasado, muchos han dicho como que no, me convertí, soy una buena persona, van y salen y siguen en las mismas. Pero también hay otras que van a la cárcel, sí, y de alguna manera como que definitivamente cambian y no lo vuelven a hacer. ¿Mm? Pero en muchos casos hay personas que son adictas al control, como lo era él, sí, y cualquier cosa puede volver a detonar el trauma. Una ovejita negra que se convirtió en una abejota negra para la sociedad y que de alguna forma, gracias a expresar toda esa negatividad, ¿no? Porque fue muy negativo todo, existe esa necesidad de transformarlo y de liberarlo, ¿no? Ahora, la pregunta es, y eso pues no voy a hablar mucho, pero sí la pregunta es, hasta cierto punto, digamos, una sociedad como la americana, ¿por qué tiene este tipo de situaciones, ¿no? Donde los chicos parece que estuvieran solos, parece que no existe como digamos, tienen cierta libertad, pero ya mucha libertad y poco control, de alguna forma también tiene sus desventajas. El poder acompañar, ¿no? Y ser una persona más empática. Él en algún punto dijo, yo no soy empático. Y eso también se debe, pues, a que donde estuvo el padre y donde estuvo la madre. Ha sido muy interesante, creo que también pues hay que ver, ¿no? Todas esas figuras problemáticas en la familia cuando no son escuchadas de alguna forma, hay que escucharlas, ¿no? Hay que dejarlas hablar, hay que también darle la confianza a los hijos de poder decir, bueno, me pasa esto, que los padres también de alguna manera puedan aprender a no juzgar a los hijos, ¿no? A que finalmente pues crecieron, ¿no? en el seno de ellos, y esas pueden ser consecuencias, ¿no? muy importantes para cada uno de ellos. Y también pues entregarse a lo que de alguna forma el destino le tiene a cada persona, y eso es de alguna forma como lo que va a pasar con esta energía del eclipse. De alguna forma es como vean esa oscuridad, ¿no? que cada uno tiene, ¿sí? Y es muy interesante en la serie, ¿eh? Porque, sí, acuérdense que se ve el eclipse, ¿no? Se ve cuando a Hamner lo están bautizando, se ve que al payaso, cuando lo estaban matando, le estaban dando la inyección letal por haber matado a tantos chicos siendo payasito. Entonces, y al mismo tiempo hay un eclipse que se está desarrollando, un eclipse solar, también se está desarrollando el bautizo de Dahmer en la cárcel, cuando él decide
que quiere convertirse cristiano cuando están matando al payasito. Esas tres cosas suceden al mismo tiempo. Vemos que es como un caso muy interesante entre la luz y la sombra. Y eso es básicamente como lo que pasa muchas veces en estos eclipses. Y es que de alguna forma se evidencia, ¿no?, la sombra que tenemos como sociedad. Cómo de alguna forma tenemos que ver nuestra sombra y tenemos que mostrarla. Sí, tenemos que mostrar la sombra, tenemos que decir nuestra verdad. Hasta dónde se llegó como sociedad, hasta llegar a ese punto donde ¿qué es, de qué se estaba alimentando ese ser? ¿Por qué se dejó abandonar tanto? ¿Por qué se sintió tan solo? ¿Por qué no encontró una mano que lo ayudara? Y son cosas que obviamente como sociedad y como seres humanos tenemos que ver y observar. Y obviamente todo el bullying que recibió, o sea, que de eso no se habla, pero él estaba súper bulleado y obviamente llegaba a un punto en que él ya le valía 5. Entonces obviamente con este eclipse ya finalizando, es bien importante que de alguna forma miren esa sombra, ¿no?, en medio de esa luz, que esa luz, este sol obviamente que... este eclipse solar, este sol es de fuego y estamos en Aries, ¿verdad? Y vamos a pasar a un sol de Tauro, donde nos va a invitar ya a poner, digámoslo así, la energía más en la tierra. Pero antes de poner esa energía en la tierra, vamos a tener que mirar cómo está la sombra, ¿sí? Así que bueno, eso es así. Les deseo pues durante los próximos días trabajar mucho con ustedes mismos, como que intentar también como si quieren estar lo más tranquilos posibles, hagan lo que sea necesario para que eso se dé, para que eso se manifieste, para que estén muy tranquilos y al estar en mucha tranquilidad también van a poder ver y observar de alguna manera las cosas como son de una forma muy tranquila, ver su oscuridad de una manera muy tranquila. Así que pues intentar, obviamente, si pueden ser muy espirituales en este sentido, todo esto viene bien mirarlo desde un aspecto de sanación, desde un aspecto donde de alguna manera se busca es mejorar al hombre y al ser humano, donde reflexionemos. Así que bueno, yo por ejemplo les cuento, yo estoy pues tranquila, estoy trabajando, pero también estoy haciendo cosas que me ayuden a sentirme bien conmigo misma principalmente, ¿no? Estoy como concentrada en mí, ¿sí? En lo que para mí es importante, ¿sí? Y estar tranquilos, ¿ok? Para ese eclipse que viene. Como les digo, no es algo malo y como dijo Mauricio Puerta, no es algo malo. No es que voy a ver lo malo y, sí, no voy a poder resistir o no. Es algo que ocurre en un momento y que es energéticamente y que hay que ver y hay que detallar y ya. Y empezamos un mejor camino. Además que pues hay luna nueva el 19. Entonces pues estamos fresquitos pues para ver esas emociones, esas cosas, cómo van a estar las cosas y cómo nos sentimos emocionalmente, qué nos vienen a decir las emociones, no solamente a nosotros mismos, sino a nivel planetario, a nivel continental, a nivel de país, etcétera, etcétera. Es decir, donde la mirada que nosotros pongamos en nosotros mismos y sobre todo en amarnos, ¿sí?, y entender nuestra sombra nos va a ayudar, evidentemente, y ser positivos, obviamente nos va a ayudar a poder transmutar esa energía, ¿sí? No podemos quedarnos con una visión de un Havner o de alguien que de alguna manera no hizo nada bueno, ¿sí? Creo que estos son ejemplos que nos ayudan como seres humanos a transformarnos, a darnos cuenta de lo que tenemos que cambiar como seres, ¿sí? Y que debemos si vemos que alguien no la está pasando bien, pues hay que ayudarse. La responsabilidad que tienen las familias y la familia entre unos con los otros de apoyarse, de quererse a pesar de los problemas y de las situaciones difíciles, de poder aceptarse como son en lugar, ¿sí?, de
este es un problema porque es la oveja negra, entonces ya déjenlo solo allá, ¿sí? A ver qué hace, ¿sí? No, es de alguna manera también ver, ¿no? Verse, ¿no? Y poder, así como al final el papá termina aceptando que es responsable de lo que terminó siendo su hijo, ¿sí? No quiere que su hijo cargue con todo. Le dice, ven, yo sé, yo también fui así. Yo también fui así que no te preocupes. Y ya, y eso es creo que lo que quería contarles y relacionarlo un poco con este tema del oscuro y de la luz y de vernos y observarnos por el eclipse, por todo, ¿sí? Así que bueno, que estén muy bien. Nos hablamos en la próxima oportunidad. Chao.